Hola a todos, bienvenidos a este nuevo espacio pensado para hablar sobre la salud y el bienestar animal, especialmente dirigido a tutores, de perros y gatos, estudiantes y profesionales de la veterinaria y a todos los que quieran aprender eh, un poco más sobre cómo cuidar a sus animales, ¿no? En cada encuentro, acá estamos con Rubén Somoza, a quien vamos a entrevistar hoy. Va a conversar él con especialistas que nos van a ayudar a entender mejor ciertos síntomas, enfermedades frecuentes, tratamientos actuales y cómo podemos mejorar la calidad de vida de nuestras mascotas. Es así, ¿no, Rubén? Estoy en lo correcto, ¿no? Así es, sí. Perfecto. Bueno, hoy vamos a arrancar con un tema muy común en la clínica diaria, el prurito. Bueno, Rubén, gracias por estar acá con nosotros, por esta entrevista y vamos a arrancar. eh, Me gustaría que nos cuentes brevemente qué es exactamente el prurito y qué señales debería observar una persona para detectar que su mascota está atravesando este cuadro, ¿no? Este tipo de cuadro que generan. Bueno, primero, gracias por la invitación, que, bueno, frecuentemente me van a tener por acá, así que vamos a ir hablando de diferentes temas. Y hoy el tema que nos ocupa es el prurito. Yo les diría que el prurito es prácticamente la principal consulta que los médicos veterinarios reciben en su consultorio. Es casi como de todos los días que nos hablan de prurito. El tema es que muchas veces puede haber una confusión entre lo que realmente es prurito picazón, ¿sí? Una sensación molesta que hace que el perro o el gato se tenga que rascar, Bien. a la causa. En general lo asociamos a algo dermatológico y la mayoría de las veces es así, pero Sí. otras veces no es dermatológico. Por ejemplo, puede haber prurito neurológico, puede Ujú. haber prurito comportamental. Entonces, tal vez un perro con un problema comportamental o un gato con un problema comportamental se rasca, se lame en un determinado lugar y en realidad no está relacionado con una causa dermatológica, sino con un tema de comportamiento. Doy un ejemplo muy común en los Doberman que tal vez hacen un lamido del flanco. Esto es Ujú. bastante común. Otro tipo de prurito, y a veces cuando es solamente en un miembro y vemos de que el perro o el gato está obsesivo con ese miembro todo el tiempo, lamiéndose ese miembro, sobre todo si se trata de un animal geronte, puede estar relacionado con dolor, puede estar relacionado, por ejemplo, con un problema de tipo artrósico. Entonces tiene un dolor en la articulación y Claro. se lame todo el tiempo allí. Es como una señal, ¿no? Capaz que te está Exactamente, diciendo. exactamente. Y uno lo confunde como que fuera prurito y no es Ujú, prurito, es dolor. ujú. Y hay otras patologías, por ejemplo, voy a poner una raza en especial que no es muy conocida acá, pero que cada vez tenemos más ejemplares, que es el King Charles Cavalier. Ese es un perrito que tiene, como otras razas, pero en esta es más común, una enfermedad que se llama siringomelia. Y Ujú. eso hace que el perrito se rasca o intenta como rascarse los oídos, esa zona cervical, y en realidad se trata de una afección neurológica y no de una afección pruriginosa. Ok. Esto simplemente para separar estas dos posibles causas, o sea, la comportamental y la neurológica, de lo que realmente nos ocupa habitualmente en la clínica, que es de la dermatológica. Lo dermatólogo. Y acá Excelente. empieza un gran tema, ¿no? Un gran tema que tiene básicamente con cómo nos damos cuenta cuál es la causa, o sea, Claro. cuál es el motivo. O sea, Y ahí, ¿se deben a lo mismo? ¿Tienen el mismo tratamiento para la no, dermatología? justamente si no conocemos la causa, Ujú. el tratamiento se hace muy difícil porque Claro. no hay ningún tratamiento que cubra todas las causas. Ujú. Hay que considerar que muchas veces lo que damos es una medicación que hace que el prurito se anule, pero no solucionamos la causa. Con lo cual, cuando dejemos de dar la medicación, llámese corticoides, llámese algunas drogas, como por ejemplo algunos productos como el Apoquel o como el Citopoint, son generales, vamos a anular el síntoma del prurito, pero si no resolvemos la causa, el prurito va a regresar.
claro. nuevamente cuando dejemos de dar la medicación. Entonces, acá hay un tema que es importantísimo. Yo personalmente lo vamos a subir vamos a subirlo a la página web de OnlineBet, que Bien. es básicamente lo que habitualmente le doy al propietario para que el propietario llene, que tiene que ver con la historia clínica, con la anamnesis, con preguntar cómo arrancó esto, Ujú, a qué edad empezó, si es una raza en particular, qué signos hubo, o sea, cómo fueron los primeros signos de prurito, en qué lugares del cuerpo empezó a rascarse el animal, si es un animal que ha tenido contacto con otros perros, cuál es el origen, si viene de un perro adoptado, por ejemplo, de un refugio, si es un perro que viene de un criadero, si es un perro que ya lo tenías en tu casa, estaba todo bien y de repente empieza con la enfermedad pruriginosa. Bueno, todo esto se llena en un cuestionario. Y con ese bien, cuestionario uno empieza a tener una idea, por ejemplo, si hay periodicidad, si hay estacionalidad, si esto le pasa, por ejemplo, en determinadas épocas del año o ante determinadas circunstancias, si come algo, todas esas cosas, si fue a la peluquería y después que fue a la peluquería claro, aparece el puede ser de ahí. prurito, todo eso nos va orientando sobre la causa. Bien. Y Em, entonces yo te quería hay, consultar, sí, ¿cuánto tiempo puede tardar un tratamiento en hacer efecto? O sea, de diferentes causas, obviamente, pero depende de las drogas que depende de la utilicemos. causa, claro, Claro. Y depende de las drogas también. Hay drogas que claro, actúan muy rápidamente y en forma general, y hay otras drogas que son más específicas, pero que tal vez hacen efecto después de un determinado tiempo. Necesitan un determinado tiempo para lograr la acción. Yo lo que perfecto. quería comentarte es que muchas veces en el diagnóstico es muy importante identificar qué tipo de lesiones hay, o sea, cuáles son las lesiones específicas que genera el prurito, Ujú, si esas lesiones estaban antes de que se presente el prurito o si son a consecuencia del prurito, porque es una situación diferente, y qué distribución tienen, en qué lugares del cuerpo están, porque eso nos va a orientar. Por ejemplo, si es en la zona posterior del cuerpo, cerca de la base de la cola, uno de las cosas a determinar o a descartar es la dermatitis alérgica a las pulgas. Pero claro, para eso hay que confirmar que haya pulgas. Con lo cual hay que hacer una revisación y ver si realmente hay pulgas o no. Siempre una vez que hicimos este cuadro general que nos orienta un poco, empezamos a descartar cuáles son las causas más frecuentes. Y las causas más frecuentes son o las infecciones bacterianas, vale decir las piodermias, o algunas enfermedades por levaduras, como pueden ser la malacesia, o algunas enfermedades parasitarias, por ejemplo, algunos ácaros, el ácaro de la sarna, el ácaro de la demodexia, o incluso picaduras de insectos como de claro. mosquitos, ese tipo de cosas que pueden llevar a prurito, contacto con con alguna sustancia, con alguna planta, si justo fue que salió al pasto y es un perro de Y le dio departamento alergia, que nunca, que nunca salía, si hay algún cambio en la alimentación, por ejemplo, si uno podría sospechar que tiene que ver una reacción con un medicamento o con un alimento determinado, y en las causas alérgicas, básicamente las alergias por contacto, las alergias por las pulgas, las alergias de tipo ambientales como la atopía, que es hoy en día una de las principales causas de prurito, o si realmente la ponemos dentro de lo que es una causa de prurito alimentario. Y hay que considerar también que estas causas que yo te voy dando se suman. Por ejemplo, hay un umbral determinado de prurito. ujú, Entonces, si yo tengo un perro que, por ejemplo, es atópico, que tiene una alergia ambiental a un determinado polen y que ese polen lo tengo 2 veces por año, en la floración y en la caída de las hojas, pongámosle, ¿sí? pongámosle.
Y en ese momento, tal vez en otoño y en primavera, el perro se rasca más. Ujú. Pero bueno, tal vez yo puedo mantener el umbral bajo y las lesiones ser mínimas porque esa alergia, esa atopía no se cura. O sea, va a ser Bien. toda la vida alérgico a eso. Sí, ¿Sí? No tiene cura, pero sí puedo controlar el prurito. Ahora, si ese perro además tiene una alergia alimentaria, además tiene pulgas y tiene una alergia a las pulgas, además tiene contacto con una determinada sustancia irritante, o, por ejemplo, es alérgico también al plástico y entonces tiene un collar de plástico, por poner alguna causa. Todo eso suma y hace que nos acerquemos al umbral. Y en donde nos acercamos al umbral, el prurito es más difícil de controlar. Es como el dolor. Cuando uno claro, tiene un determinado dolor, si uno evita llegar a que el dolor se haga realmente importante, el control necesita de menos medicamento de lo que necesita si es que dejamos que llegue a ese umbral, porque es mucho más difícil de controlar. ¿Sí? bien, perfecto, perfecto. Em, También te quería consultar, ¿todas las causas de prurito se curan? Bueno, un poco lo que nos estabas diciendo, hay algunos que pueden ser crónicos o quizás, obviamente depende de la causa como nos venís contando, pero quizás hay alguno que decís, listo, quizás el dermatológico de alguna manera se cura o puede volver a pasar. Eso se ve con un análisis, se ve con la medicación, dependiendo del caso. Mira, inicialmente tenemos que dividir las cosas en dos partes. Una cosa es el prurito agudo y otra cosa es el prurito crónico. El prurito agudo habitualmente se debe a una reacción a algo. Puede ser un Ujú. medicamento, puede ser un alimento, puede ser una planta, puede ser a lo que sea, pero es agudo. Y Bien, tiene una vía de comunicación que se produce a través de la histamina. Ese prurito, en general, si uno identifica la causa y la retira, supongamos que fuera a un collar de plástico, a un sí, collar de nylon, y yo se lo saco. Donde se lo saco, el prurito dura muy poco tiempo, 3, 4, 5, 7 días, una semana. Diferente es el prurito crónico. El prurito crónico se debe a una causa que es insidiosa y que está todo el tiempo y es inevitable. Por ejemplo, a una alergia ambiental. ¿Cómo evito yo que haya contacto con un alérgeno que está en el aire? sí, no podés, es muy No, complejo. no tengo manera. O sea, Sí, eso lo voy a tener toda la vida. Yo lo que tengo que hacer es tratar de bajarlo para que no se manifieste con lesiones dérmicas importantes. Y dentro perfecto. de lo que es el diagnóstico, a veces necesito de métodos complementarios. A veces necesito de cultivos micológicos, de cultivos bacterianos, de Mm, algún tipo de toma de muestras que me permita identificar si el problema es bacteriano. Todo lo que es bacteriano, con un antibiótico correcto y con un shampoo adecuado, lo voy a poder sacar. Y a veces eso es la causa del prurito que viene después, lo que hace subirme el umbral nada más. Entonces, donde yo saco las bacterias, me aparece el verdadero diagnóstico, me aparece cuál es la causa inicial del prurito. Otras veces es puntualmente la bacteria y con un antibiótico y un shampoo adecuado ah, seguramente lo voy a poder resolver. y el estrés también puede generar, ¿no? Por supuesto que sí. Sería el neurológico. Eh, O, o el neurológico en realidad tiene una causa más puntual. puntual. Bien, También puede ser, hay tumores que generan prurito y hay bien, enfermedades inmunológicas que generan prurito, como por ejemplo, por poner una, el pénfigo. El pénfigo es una mm, enfermedad que genera prurito por el tipo de lesiones que genera y en general el diagnóstico tanto de los tumores como del pénfigo es por biopsias. Las bien, biopsias no sirven mucho para el diagnóstico dermatológico normal, las reservamos para esos casos difíciles que no reaccionan a la medicación habitual que utilizamos para el prurito y bien, que en todo caso
cuando no da resultado y cuando vemos que las lesiones progresan a pesar de estar haciendo una medicación antipruriginosa adecuada, bueno, podemos sospechar que estas son las causas y muchas veces necesitamos una biopsia para poder confirmarlo. Bárbaro. Te quería consultar también, ¿hay algunas razas específicas que les tengan que les pase lo del prurito o puedes pasarle a cualquiera? Me habías No, nombrado los Doberman, pero quizás un perro eh, también. hay razas que son más predispuestas que otras a Bien. determinadas afecciones. Muchas veces, por ejemplo, muchas razas que tienen pliegues, como el bulldog francés, como el bulldog inglés, como casi todos los braquicefálicos, tienen mayor tendencia a determinadas afecciones, sobre todo en los pliegues, porque ahí hay Ahí humedad, es donde ahí es donde puede haber bacterias, y entonces esas razas están predispuestas. Otras razas están más predispuestas a problemas de tipo alérgico, otras a problemas de tipo comportamental, como te nombré el King Charles Cavalier o te nombré el Doberman, por poner sí, un ejemplo, ¿no? perfecto. Hay que considerar también que si el prurito es agudo, como la vía del prurito es la histamina, muchas veces los antihistamínicos funcionan. En Ujú. cambio, cuando el prurito es crónico, como en el caso de una dermatitis de tipo alérgico, una dermatitis de tipo alimentaria, algunas otras afecciones, en realidad lo que necesitamos para eso son otro tipo de medicamentos, porque la vía por la cual se activa el prurito no es la histamina. Entonces está fuera de Bien. lo que es la histamina, por lo tanto los antihistamínicos no van a funcionar. Y ahí tenemos los glucocorticoides, el apoquel, el citopoin, la ciclosporina, bueno, hay muchas. Hay un montón de Y en variantes. las comportamentales, en general necesitamos ansiolíticos, que son otro tipo de drogas, o por ejemplo, la gabapeptina, que es una droga que le baja los decibeles, digamos, a ese perro que tal vez tiene un problema de ansiedad, ¿sí? Ujú. Y entonces al controlarle la ansiedad, le controlamos el prurito Claro. dependiendo un poco de la causa, qué es lo que debemos hacer. Sí hay que tener siempre cuidado con los corticoides, porque los Mm. corticoides son muy buenos para el prurito. Realmente lo calman muy rápidamente, pero sobre todo cuando lo tenemos que utilizar en forma crónica, porque se trata de alergias y se trata de enfermedades insidiosas que no vamos a poder resolver la causa. Los corticoides son buenos para el inicio del tratamiento, pero luego debemos buscar otras alternativas, porque si no podemos traer problemas secundarios al uso constante de corticoides. Eso lo tenemos que tener en claro y no es que sean mala palabra, no es que no los tengamos que usar, los tenemos que usar con Sí, prudencia. perfecto. Y, o sea, ¿qué consecuencias puede, digamos, tener no tratar un caso de prurito a tiempo, ¿no? Quizás, no sé, el tutor no lo lleva estaría malísimo, ¿no? Pero si no lo hace, ¿cómo afecta esto a la mascota a lo largo del tiempo si no se... Bueno, si- mira, hay una cosa que yo siempre utilizo que se llama escala analógica visual. Ujú. Es una regla, en definitiva, que va de 0 a 10. Bien. Y entonces yo le digo al dueño, sitúeme en esta regla, cuál es el grado de prurito que su perro tiene. Lo que sucede es que en la medida que la causa no se trata, el prurito va aumentando. Entonces llegamos a los valores más altos de esa escala. ¿Y qué va a Claro, pasar ahí? Que el perro se rasca todo el tiempo. sí. Se puede Yo lastimar un siempre montón. digo esto, un perro que está en una consulta, en una veterinaria, en general no se rasca cuando está en la consulta. El dueño dice, en mi casa se rasca todo el día y cuando viene acá a la veterinaria no se rasca. Bueno, Mm. porque cuando el prurito es moderado, en general el perro no se rasca en la veterinaria. Bien. Ahora, si el perro tiene una otitis, si además de tener una otitis tiene una alergia alimentaria,
Si además de tener una alergia alimentaria, tiene una alergia a las pulgas y tiene pulgas. Si Si se además le tiene suma una todo, atopía y una alergia ambiental, el perro se va a rascar en todo momento. No duerme para rascarse. Se rasca en la veterinaria. Está comiendo, deja de comer y se rasca y después sigue comiendo. Entonces, claro. ese perro está bajo una situación de estrés, y ese dueño también. Porque Mm. el dueño está durmiendo y siente que tac, 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 tac. Claro, El también. perro se está rascando todo el tiempo. Sí, Entonces, sí, sí. eso hay que controlarlo. En la medida de que no se controle el prurito, empieza a haber olor, empieza a haber lesiones cutáneas cada vez mayores y empieza a haber un grado de prurito cada vez mayor. Por lo Perfecto. tanto, sí o sí hay que tratarlo y a veces hace falta un cambio de alimentación, hace Ujú. falta usar proteínas nobles, hace falta agregar algunos agentes como por ejemplo omega 3 y omega 6 dentro de la ración, pasar a raciones que llamamos raciones de exclusión y entonces empezar a ver si no tenemos más de una causa, porque muchas veces no hay una única causa de prurito, sino un conjunto de causas que hay que identificar y que hay que tratar en forma individual. Bárbaro, Rubén. Bueno, y una consulta más. Eh, ¿Cuál es el rol del tutor durante el tratamiento? O sea, ¿qué recomendaciones debe seguir en su casa con su mascota mientras su animal, digamos, está en tratamiento con el prurito? Bueno, inicialmente es fundamental el rol del tutor, porque Ujú. nosotros no estamos todo el tiempo con la mascota. Con lo cual, lo que necesitamos es que el tutor nos diga con certeza si hay un resultado. Por ejemplo, las dietas de exclusión duran 8 semanas. Yo agrego una proteína novel por 8 semanas y no me voy a enterar si el perro se rasca más, menos o cuánto, si no tengo un tutor atento para Claro, decirme qué resultado tiene. Y cuando utilizamos alguna droga o cuando proponemos algún tipo de manejo, si eso no se cumple o si se cumple, pero no tenemos un relato de la evolución, realmente qué tanto ha cedido el prurito de la mascota, podemos equivocarnos en el diagnóstico y podemos equivocarnos en el pronóstico y la cosa puede ir a peor y no a mejor. O sea que es fundamental que cumpla y que se involucre dentro del problema y que además nos sirva porque vemos con los ojos de él, ¿no? O sea, vemos claro. con los ojos del tutor y necesitamos del Perfecto, tutor para eso. Y por perfecto. supuesto, también hay que considerar que hay muchas causas de prurito que tienen herencia. Entonces ahí tenemos que ver Ah, en puede pasar por herencia. claro, tenemos que ver que el criador también sea responsable y que nos Mm. pueda decir qué es lo que ocurre. Yo, bueno, en lo que fui comentando, tal vez me olvidé que incluso hay lesiones y causas de prurito que son contagiosas al ser humano u otras mascotas. Por Ah, ejemplo, la sarna, importante por saberlo. ejemplo, las micosis, por ejemplo, algunas infecciones bacterianas de la piel. Entonces, también a veces necesitamos que el tutor nos oriente si hay otras mascotas y se han contagiado, si ellos han tenido algún tipo de lesiones, por ejemplo, la de la sarna en el cinturón pélvico, ¿sí? Ujú. Las de las micosis que tienen características muy particulares y bueno, eso nos orienta también en el diagnóstico y en el pronóstico, ¿no? Considerando que, por ejemplo, en los felinos, con respecto a las tiñas, puede haber portadores sanos, con lo cual puede haber otros gatos en la casa que no presenten ninguna sintomatología, pero que sean los que contagien Pero, a los que claro, están tal vez inmunosuprimidos o en una condición eh, deficitaria. Es un desafío el diagnóstico de las causas de prurito, pero vale la pena encararlas porque tienen solución y si lo manejamos correctamente vamos a poder lograr una mejor calidad de vida en la mascota, pero también una mejor calidad de vida en el propietario que va a y en la disfrutar casa, de ese animal, ¿no? con ellos. Perfecto. Perfecto, Rubén. Bueno, muy claro todo. Muchas gracias por tu tiempo. Toda la información, la verdad que es muy,
útil la que nos compartiste, porque sabemos que el prurito es un motivo de consulta muy frecuente y para entender sus causas y tratamiento es clave para mejorar, ¿no?, la calidad de vida de nuestras mascotas, con que convivimos siempre. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo más Sí, sí, quería sobre el comentar algo tema. más. Quería comentar de que el prurito y las enfermedades dermatológicas tienen una ventaja. Ujú. En muchos casos podemos resolverlas online. Hoy en día, Bien, lo que es la telemedicina se ha convertido en una forma de medicina que muchas veces nos permite poder resolver cosas que antes resolvíamos yendo a la la veterinaria. clínica. Y bueno, la pandemia trajo muchas cosas malas, pero también trajo una cultura nueva que tiene que Sí, ver con la telemedicina, medicina humana y medicina veterinaria también. sí, No, sí, esto sí. no reemplaza, porque muchas veces necesitamos hacer un cultivo, necesitamos hacer una toma de muestras y eso obviamente hay que hacerlo en forma presencial. Pero en muchos problemas, en muchos casos, podemos controlar más seguido en base a filmaciones, en base a fotos, en base a comunicación de esta manera, por Zoom o por videollamadas. Y también quiero dejarle a los colegas que ojalá que nos visiten habitualmente, quiero dejarles un par de cositas. Les quiero regalar la hoja, la ficha que yo utilizo para hacer las preguntas con el propietario, que me parece que es útil. Seguramente muchos colegas Me va a tendrán la ayudar. suya, pero bueno, esta les puede sumar. Y les quiero dejar también un algoritmo. A mí me encantan los algoritmos. Los Ujú. algoritmos me permiten poder visualizar en un cuadro toda la situación que estuvimos hablando. Así que les voy a regalar en la página de OnlineBet para que la consulten el algoritmo de Prurito en el gato, de Prurito en el perro y esto que les comenté recién que tiene que ver básicamente con las preguntas que habitualmente hago y que en mi caso se lo doy como una hoja impresa y se las hago llenar al dueño en la siguiente consulta, porque tal vez la primera consulta es una introducción, es que me Claro, es cuenten como un que... poco cuál es el problema y qué es lo que está pasando. Ujú. Entonces, para complementar eso, les doy esta hoja con preguntas para hacer una correcta anamnesis, una correcta historia clínica, enterarme de todos los antecedentes y poder tener una idea de lo que está sucediendo. Perfecto. Onlinebets.com.ar. Ahí la vamos Exactamente. a Exacto. poder encontrar. Perfecto. Bueno, a quienes nos están viendo, gracias por acompañarnos. Gracias, Rubén. Los invitamos a seguir este espacio, este canal donde vamos a seguir abordando temas importantes con especialistas y ofreciendo herramientas para el cuidado diario de perros y gatos con Rubén Somoza. Así que, bueno, gracias, Rubén. Nos reencontramos en el próximo encuentro y hasta la Y próxima para todos. quería comentar algo también de eso. Sí. Voy a invitar a un colega que En el próximo encuentro. exactamente, que yo lo conocí en Francia, que Bien. se llama Emmanuel Fontaine, es un especialista en reproducción y en neonatología de muchísimo renombre. En este espacio vamos a invitar a colegas de aquí, de la Argentina, y también a colegas del exterior. En este caso va a ser Emanuel para hablar de un tema que a mí me parece súper importante, porque es un concepto que debemos cambiar, que es castramos o no castramos, y si Mm, castramos, ¿qué consecuencias puede tener para nuestras mascotas? Porque siempre importante. nos comentaron las ventajas, nunca nos comentaron las desventajas. Entonces me gustaría Bien, hablar de las desventajas, no porque yo crea que no se debe castrar, no, no ese es el tema. El tema es cuando uno toma una decisión, tener todos los elementos, tener los dos platos de la balanza, ¿no? ¿Cuáles son bien, las bien, bien. ventajas y cuáles son las desventajas? Y entonces la Excelente. decisión va a ser mucho mejor porque vamos a tener un aspecto mucho más general de la problemática.
Excelente, perfecto. Bueno, y si alguien más tiene dudas o algo, lo puede dejar en los comentarios y también lo podemos abordar esos temas en los diferentes encuentros que vayamos teniendo. Así que también está bueno si la gente quiere dejar en los comentarios algunas dudas para Y no, resolverla, no solo dudas, sino temas que les gustaría temas. tocar y con todo gusto los vamos a tocar. Excelente. Bueno, muchas gracias Rubén, gracias a todos por mirar y bueno, nos encontramos en la próxima. Bueno, muchas gracias a vos también y saludos para todos. Gracias, adiós.